Evidentemente, este título de reinserción de las personas presas, dito realidad, evidentemente la respuesta la sabemos antes de que terminemos esta misión. Evidentemente, la reinserción nada de nada. Pero yo lo que quiero poner en todas las personas que estamos aquí, pues es motivos para poder decir y para poder plantear si la cárcel nos reinserta, porque aquí alguien que llama. Bueno, a ver, teóricamente, sabéis que el artículo 25 de la Constitución Española dice que las cárceles deben orientar hacia la reinserción, hacia la reeducación de las personas privadas de libertad, ¿no? Eso es lo que dice en el punto 2 del artículo 25 de la Constitución Española, ¿no? Pero evidentemente eso es no solo un mito más, sino que yo diría que una mentira más del sistema en el cual estamos viviendo. Después de haber escuchado lo que hemos estado escuchando en la anterior reflexión, evidentemente, si llegamos a alguna de las conclusiones es esa, pero yo lo que quiero es desentrañarlo. Es decir, la cárcel evidentemente no cumple el papel de reinserción, entre otras cosas. ¿Por qué? Primero, porque la cárcel nunca ha pretendido eso. La cárcel es una parte del sistema capitalista. La cárcel es una parte de cualquier sistema socioeconómico. La cárcel es un elemento, es un instrumento que se ha utilizado, se utiliza hoy, y ojalá se dejara de utilizar, pero me temo mucho que no, como un instrumento de justificación del sistema, sea cual sea. Nosotros he dicho sistema capitalista porque en definitiva estamos en un sistema capitalista. Mirad, el sistema capitalista no puede funcionar si no hay pobres. Si no hay pobres no funciona. Y no vamos a entrar en ese debate ahora. Y evidentemente el control de la realidad de los pobres se hace sobre todo a través de la represión en las cárceles. Esto dicho así, pues puede parecer un principio fundamental, pero como digo, vamos a intentar desentrañar. De ahí entonces que a lo largo de la reflexión que voy a compartir con vosotros y vosotras, plantee evidentemente lo que ya hemos estado escuchando antes. La cárcel no es la solución. Pero aún más, vamos a intentar también desentrañar en la reflexión que el antes de la cárcel, el inmediatamente antes de la cárcel, uno va a la cárcel porque se le encarga al sistema penitenciario cuidar de una persona que ha sido juzgada por el sistema penal. Pero claro, ya ha salido algo de eso en la anterior reflexión. El sistema penal es un sistema punitivo y vamos a intentar también de cómo tener en cuenta que si queremos reinserción, necesariamente vamos a tener que avanzar hacia un sistema no punitivo. Y por lo tanto, si queremos desmenuzar y si queremos buscar alternativas que realmente ayuden y acompañen a lo que podemos llamar reinserción de las personas, evidentemente tenemos que
cuestionar también un sistema penal que es punitivo y que el último recurso debe ser ese, y sin embargo debemos avanzar hacia un sistema penal reinsertivo que acompañe a las personas. Pero además otro principio fundamental que, repito, ahora después vamos a ir reflexionando. La cárcel y las personas que hay en la cárcel, Dostoyevsky recoge en uno de sus libros una frase muy expresiva, y es: si quieres conocer una sociedad, visita sus cárceles. Y es que las cárceles del Estado español, en el momento actual, a lo largo de los últimos 30, 40 años, son cárceles que acogen a colectivos y a personas fruto de conflictos sociales que no se han querido gestionar en la sociedad, que no ha interesado gestionar en la sociedad, y como consecuencia de esos conflictos sociales, esos colectivos y esas personas han acabado en ese lugar que llamamos la cárcel, privados de libertad. Estas tres cuestiones van a estar presentes en toda la reflexión que he ido haciendo, y me parece que es absolutamente imprescindible tenerlas en cuenta. La cárcel, por ser un instrumento del sistema y del sistema concreto que nosotros estamos viviendo, evidentemente no es la solución, porque es un instrumento interesante para mantener el sistema radicalmente injusto. Antes de la cárcel, el sistema penal, punitivo, frente al cual es necesario plantear otro sistema penal. Y en tercer lugar, la cárcel, los colectivos y las personas que están en la cárcel, no son más que fruto, la gran mayoría, de conflictos sociales no solucionados y no afrontados en la propia sociedad. Por lo tanto, primera conclusión evidente: la reinserción es una auténtica quimera tal como está planteada. Veremos a ver cómo esto lo planteamos en el plan. Y comienzo por el final. Los conflictos más importantes que aparecen en las personas privadas de libertad son las cárceles. Si en la cárcel y la cárcel refleja las consecuencias de una sociedad que no gestiona bien sus conflictos, que no quiere solucionar y afrontar sus conflictos, y al final lo que hace es acumular, amontonar dentro de un lugar que llamamos cárcel, mirad, el 28% de las personas que están en las cárceles en estos momentos son personas relacionadas con el tráfico de drogas o con el consumo de drogas. Claro, si vamos más allá todavía, eso significa que... ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final, después de toda la reflexión que nos podamos hacer, que el propio sistema no quiere hacerse esta pregunta, decimos: es que la droga, el narcotráfico, es un negocio importante dentro de nuestra sociedad. Y como es un negocio importante, después de las armas, el más oyente, no interesa afrontar el problema. Y se utilizan espacios de barrios,
y se utilizan espacios de cualquier otro tipo y lugar en nuestra sociedad. Se utilizan a veces incluso estados, que es, si no el conflicto de México frontera con Estados Unidos. ¿Cómo es posible que más de 20.000 personas en los últimos 5 años hayan muerto como consecuencia de los enfrentamientos con el raíz en el narcotráfico? Evidentemente algo importante debe ser para generarse una guerra tan importante. O España como lugar de paso de la droga como negocio desde América Latina o desde África, o incluso al revés, desde el este de Europa. Evidentemente, un conflicto que no se quiere solucionar en un sistema como el actual genera víctimas. Y estas víctimas son las que al final, por no solucionar el conflicto, acaban en la cárcel. Si nos planteamos la reinserción, o tenemos en cuenta esta clave, o tenemos en cuenta esta realidad, o lo que vemos incluso los propios consumidores de droga. Al final la droga ha generado y genera en el Estado español, según el último informe europeo, se habla de que el 61% de las personas que están en la cárcel consumen algún tipo de estupefaciente. El 61%. ¿Eso qué significa? Significa que hay evidentemente un problema que deriva hacia una enfermedad que evidentemente hay que afrontar y que hay que tratar. No da lo mismo afrontar el problema del consumo de estupefacientes desde salud, como una enfermedad, que desde servicios sociales como un problema social. Es otra realidad completamente distinta. Por eso desentrañamos estas cuestiones, porque son conflictos que al final la sociedad va queriendo echarse fuera, va queriendo no querer saber nada, y porque el sistema no le interesa. Barrios como el que yo estoy interesa que siga siendo lo que es, porque es un eslabón importante dentro de ese negocio, como tantos y tantos espacios de barrios que al final se convierten en un verdadero semillero de personas que acaban en las cárceles, ¿no? En segundo lugar, como consecuencia de los conflictos sociales, hay una parte muy importante de personas dentro de las cárceles, víctimas de pequeños robos o hurtos. El actual ministro de Justicia, lo primero que dijo cuando fue nombrado ministro fue que había que endurecer las penas a los reincidentes. ¿Quiénes son los reincidentes? Justamente las personas que con pequeños robos y con pequeños hurtos acaban en las cárceles. Hay que plantearse, evidentemente, si queremos hacer y si queremos plantear, si queremos acompañar a esas personas de la mejor manera en el camino de la reinserción, evidentemente esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En tercer lugar, enfermedad mental. Finales de los años 80, principios de los 90. Desaparecen aquellos sistemas de tratamiento de los enfermos mentales que eran los psiquiátricos. A partir de ese momento se multiplican continuamente y se siguen multiplicando la presencia de enfermos mentales en las cárceles. De tal manera que estamos hablando en este momento del 24-25% de las personas que están en las cárceles son enfermos mentales. A los enfermos mentales habría que añadir un 10% más de enfermos crónicos. De esos enfermos mentales, el 10% cuando han entrado en las cárceles ya tienen el certificado de enfermo mental. Ya dentro de la sociedad se le considera un enfermo mental, pero se le ha juzgado por el delito. Por lo tanto, sí, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear la reinserción. Extranjeros. Estamos hablando en este momento del 28% de las personas que están en las cárceles.
ha disminuido mucho en estos dos últimos años. Pero de estos extranjeros, evidentemente, tendríamos que analizar cuál ha sido el papel de estos extranjeros dentro de la realidad española, dentro de la realidad social de los últimos años. ¿Para qué se les ha utilizado? Y sobre todo entre estos extranjeros tener muy en cuenta, sobre todo, a los extranjeros que están sin papeles. En definitiva, son todo ello realidades que marcan lo que sucede y lo que acontece en las cárceles, pues, fijaros antes el debate cómo se polarizó, por ejemplo, en los delitos sexuales o en los delitos de sangre. Apenas el 14% de los delitos que están en las cárceles son delitos de sangre. Luego, no podemos de ninguna manera mirar la cárcel como un lugar donde 70.000 personas nos dan miedo, 70.000 personas son delincuentes, 70.000 personas son peligrosas, 70.000 personas, eso es absolutamente falso. La problemática es otra, lo que acontece dentro de la cárcel evidentemente es otra. Y la causa de la estancia y del estar de esas personas en la cárcel evidentemente es otra. Por lo tanto, los conflictos sociales más importantes, no afrontados en la sociedad, generan que la gran mayoría de las personas que están en las cárceles, mirad, Manuela Carmena, que es una jueza, se acaba de jubilar el año pasado, se atrevió a decir hace unos meses en Valladolid, en una conferencia, una reflexión sobre la cárcel, que si mañana salieran a la calle 60.000 de los 70.000 personas presas, no pasaría absolutamente nada. No pasaría absolutamente nada. Pero claro, tenemos que seguir profundizando aún todavía más en todos estos datos y todas estas ideas, todas estas reflexiones que yo estoy lanzando y que me parece que es importante tenerlas muy en cuenta, ¿no? Porque es verdad que esos conflictos sociales existen en la sociedad, pero hay que preguntarse aún todavía un poquito más en profundidad, ¿por qué estos conflictos acaban con colectivos y con personas mayoritariamente en las cárceles? Porque evidentemente están. Esa es la realidad. Y para saber buscar, sobre todo, y plantear alternativas a la cárcel, que no es la solución, tenemos que tener en cuenta que una de las causas de que al final los colectivos y las personas que como consecuencia de estos conflictos acaban privados de libertad es y son como consecuencia de las políticas de criminalización que el propio sistema utiliza. Y pongo un ejemplo. ¿Cuántos años vivimos extranjero, inmigrante igual a delincuente? Y eso se vendió a través de los medios de comunicación. Y eso se vendió a la sociedad de esa manera, de tal forma que en cuantos lugares el conflicto con los inmigrantes y con los extranjeros, ya fuera de las cárceles, era este precisamente. O en cuántos barrios y en cuántos lugares, yo recuerdo en Salamanca hace 2 años, en unas jornadas que tuvimos sobre la cárcel, las titulábamos así, porque nos parecía que era recoger el sentir de una parte importante de la sociedad. Mi vecino me molesta, enciérrenlo. Es decir, como que estamos en una sociedad donde
esta persona, este colectivo, lo mejor es que esté en la cárcel. Ha pasado cualquier cosa, una denuncia. Y se utiliza con una facilidad y utilizamos con una ligereza tal la denuncia como consecuencia de esa conciencia. ¿Cuántas personas negras están en la cárcel por ser negras? Porque lo más fácil es haber señalado y haber criminalizado al extranjero, al inmigrante. Consecuencia de esa determinada política de criminalización. El barrio donde yo estoy, que se llama Barrio de Buenos Aires, desde hace 28 años que surgió, se le llama el barrio de las Malvinas, de manera despectiva, porque surge en el año 83, cuando está la guerra de las Malvinas. Pero se utiliza de manera despectiva, se le criminaliza. De tal manera que, por ejemplo, un chico joven, ¿cuántos y cuántos han ido? ¿Dónde vives? En las Malvinas. ¿Vas a buscar trabajo? Cuidado, este vive allí. Esta situación de criminalización que se ha vivido en nuestra sociedad ha ejercido de tal manera consecuencia en muchos colectivos y en muchas personas que han sido el detonante de acabar privado de libertad. En segundo lugar, ¿por qué estos conflictos y no otros aparecen mayoritariamente en las cárceles? Es porque en estos conflictos es donde se ha actuado de manera más punitiva, porque más se ha tomado el hecho más como castigo. Y curioso, y aquí hay que pararse también a contemplar un poco más este tema, sobre todo para con los empobrecidos. El 82% de las personas que están en las cárceles son empobrecidas. Empobrecidas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, empobrecidas desde el punto de vista social. Es absolutamente llamativo. Es que no haría falta ni siquiera hablar de más cosas. Y aún más, cada vez que ha acontecido un hecho como el de Córdoba, o cada vez que ha acontecido un hecho como cualquier violación, cualquier hecho absolutamente condenable, absolutamente, se ha creado una presión social a través sobre todo de los medios de comunicación, que se ha generado esa conciencia colectiva de la necesidad de la cárcel y de la utilización de la cárcel como el único recurso para hacer frente a los problemas que encontramos, a los conflictos que tenemos. Y nunca estamos viviendo ahora otro momento de esos. Acaba de salir un decreto, una ley, hace muy poco, ¿no?, de endurecimiento de penas y de ciertas penas. Pero no se apunta nada en absoluto para poder decir, no habrá otros caminos. A conflicto, cárcel. A conflicto, cárcel. Parece que no hay otro camino, parece que no hay otra manera de hacer las cosas. Pero hablando de la inserción, con todos estos colectivos víctimas de conflictos, colaboradores de conflictos, participantes de conflictos, consecuencias de conflictos. Es decir, yo creo que no se trata de excluir de que las personas que estén en la cárcel, nadie podemos decir de que estamos libres absolutamente de participar y de ser parte activa de un conflicto, ¿no? Pero sí debemos tener en cuenta, a la hora de plantear la necesidad de la reinserción, una cuestión como esta. Vamos a ver. Si la sociedad no ha querido solucionar los conflictos, ha criminalizado a ciertas personas y ciertos colectivos, que a su vez han generado una serie de víctimas,
Estas víctimas han sido olvidadas por parte del propio sistema, no las ha atendido. A quien considera culpable le encierra en la cárcel. Mañana sale de la cárcel y ¿qué vuelve? ¿A la misma sociedad que le encerró? ¿A la misma sociedad que no quiso solucionar el conflicto? ¿Os habéis planteado eso alguna vez? Es decir, ¿cómo es posible reinsertar, desde los términos que conocemos de reinsertar, reeducar, a personas que la sociedad ha excluido, han acabado en la cárcel, terminan en la cárcel y vuelven a la sociedad? El 67% de las personas que han pasado por la cárcel son reincidentes. No son datos más que suficientes como para que pensemos y digamos, esto no puede ser el camino. Este no puede ser la solución. Claro, esto nos da una clave muy importante para decir, si queremos acompañar a personas que han pasado por la cárcel, necesariamente tenemos que cuestionar la sociedad en la cual vamos a acompañarles. Porque si no, estamos abocándoles de nuevo al mismo lugar. Esta es otra de las reflexiones que me parece importante y que tenemos evidentemente que tener muy en cuenta. Tenemos que tener muy en cuenta. A mí me parece que es, junto a algunas de las reflexiones más que he ido haciendo, es una de las cuestiones claves. Evidentemente, si la cárcel es un instrumento del sistema, el sistema defenderá la cárcel. Pero la reinserción defiende personas, defiende seres humanos. Y estos seres humanos, repito, con los cuales compartimos y a los cuales acompañamos, ¿cómo con ellos cuestionamos la propia sociedad? Que al final terminó con ellos donde terminó, en la propia cárcel. Otra de las reflexiones importantes a la hora de plantear, que yo sí quiero después plantear, bueno, y esto tiene alternativa, hay alternativa de reinserción, yo creo que sí, ¿no? Pero otra de las reflexiones importantes que hay que tener en cuenta es los graves problemas que se van desarrollando dentro de la propia cárcel, en ese camino de 2, de 3, de 5, de 10, de 20 o de 30 años dentro de las propias cárceles. Primero, sabéis que una persona cuando entra en la cárcel, el único derecho del cual se siente privado es el de la libertad. El resto de derechos no. Pero sin embargo, el derecho a la información es un derecho absolutamente dejado de lado. Porque una persona cuando llega a la cárcel tiene el derecho a que sea informada de cuál es el sistema de funcionamiento, los derechos que tiene, se le deben dar por escrito. Normalmente nunca se hace eso. Si alguien de los que estáis aquí habéis pasado dentro de las cárceles, esto se obvia en la gran mayoría de ellas. De manera que muchas de las personas, ya no os digo las personas que pensar en la cárcel de Palencia, que ha tenido hasta el 82% de personas extranjeras. En estos momentos hay menos. Topas ha llegado al 72%, en estos momentos está en el 51%. Pero muchas de esas personas extranjeras no saben el castellano, saben el español. ¿Qué pasa? Que si no tienen alguien que les traduzca, si es que no hay traductores.
Es decir, hay que poner en cuestión, evidentemente, desde dentro todos los instrumentos que, si se dice que la cárcel orienta hacia la reeducación y hacia la reinserción, habrá que poner el recurso. Ya no os digo en el tema de salud. Desde hace ya varios años es obligatorio que el derecho a la salud es y sea público con profesionales del sistema público de salud. Los profesionales de la mayoría de las cárceles o de todas las cárceles en España son funcionarios de prisiones. No son profesionales de educación, sí. No es así en el tema de la salud, donde permanentemente se están absolutamente saltando de derechos y cuestiones fundamentales. Al año suelen morir en las cárceles españolas, el último dato es del año 2008, murieron 352 personas dentro de las cárceles. Dices, bueno, si hay tantos enfermos, pero ¿qué hace una persona enferma de SIDA dentro de las cárceles? Y murieron 36. En el tema del empleo, que tiene un régimen especial, contratos de 2 horas, trabajo de 8, de 10 horas. Y ese derecho no está limitado. Estará gestionado, pero dentro de lo que son los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no por estar privado de libertad, ese derecho no debe ser respetado. Antes, al contrario. Pero a eso añadirle lo que significa la ausencia, pues por ejemplo, de lo más importante para una persona, que es la familia. La dificultad de poder acceder al centro. Las dificultades de poder acceder a contactar con esa persona. Las cárceles antes eran parte de la vida de una ciudad. Hoy las cárceles están todas en medio del campo. Aquí, y las nuestras a 30 de Salamanca, 32 de Zamora, en medio del campo. Es decir, justo lo contrario de lo que se debiera, y no se favorece para nada ese elemento fundamental. Consumo de estupefacientes, ya he hecho referencia a la presencia constante de la muerte, acabo de hacer referencia también en este momento, la arbitrariedad legal, otra de las cuestiones. El sistema penitenciario español es un sistema penitenciario absolutamente arbitrario. Es decir, yo tengo derecho, con una cuarta parte, a comenzar a pedir, por ejemplo, permisos. Con 2 cuartas partes tengo derecho al 3er grado, o con 3 cuartas partes tengo derecho a la condicional. Pero eso es un derecho que tiene que decidir no la ley, sino la Junta de Tratamiento. Y es la Junta de Tratamiento la que decidirá si yo accedo a ese permiso, si se me concede ese permiso, si se me concede el 3er grado, si se me concede la condicional. Y otro de los elementos que evidentemente está imposibilitando la reinserción es la violencia permanente dentro de las cárceles. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es lógico. Algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible que dentro de la cárcel haya? Es que si no hubiera droga, yo no sé, no se podría mantener una mínima convivencia dentro de esas mismas cárceles, por todo lo que significa el mundo de las cosas. En definitiva, si el antes de la cárcel es fruto de conflictos en la sociedad, el dentro de la cárcel es toda una acumulación de
de situaciones después de la cárcel. Fijaros, la edad media de una persona que sale de la cárcel está en estos momentos entre 38 y 42 años, como para encontrar empleo. Entre 38 y 42 años. Pero es que además de eso, ¿dónde están los derechos sociales? Pero de esas personas, junto con hoy grandes colectivos que no pasan por la cárcel y que están viviendo esa misma situación. Derechos sociales fundamentales, de vivienda, derechos sociales fundamentales, de servicios sociales, recursos, rentas. Fijaros ese tópico que utiliza muchas veces la gente, es que sale y encima tiene ayuda. La ley en estos momentos en España está hasta un mes después de haber salido del centro penitenciario, no tienes derecho a solicitar la ayuda de descarcelación. Hasta un mes. ¿Qué haces ese mes? Si por medio hay ruptura familiar, si por medio hay conflicto, ¿dónde estás? Y después, otro mes y medio para poderlo solicitar y que te llegue la ayuda. Es decir, como mínimo 2 meses y medio, hasta 3 meses. Junto a eso, la criminalización personal. Ya nos digo, si se le pide una vida laboral donde otros imaginaros que esa persona quiere ocultar que ha estado en la cárcel. Va a trabajar vida laboral. Y si ha trabajado algo en la cárcel, ahí aparece y se le criminaliza. Y este es el pan de cada día. Y este es el pan de cada día. A eso unirle, yo mi experiencia, llevo 18 años en contacto con el mundo de la cárcel, es que toda persona que ha pasado por la cárcel más de año y medio, 2 años, sale con un deterioro personal, en la mayoría de los casos, irrecuperable. En la mayoría de los casos irrecuperable. Como consecuencia de montones de cosas, de todo esto que he ido aquí planteando, todas estas reflexiones hechas y recogidas una detrás de otra, pero que se unen en toda esta realidad del mundo de la cárcel, en hábitos, en miedos, en fracasos. ¿Cuántas parejas se han roto? Y desde el punto de vista afectivo, claro, una parte tan importante del ser humano sale. A ver, ¿por dónde planteo yo, o por dónde me parece que caminan las alternativas para hacer posible un acompañamiento contenido a eso que llamamos reinserción? Primero, no hay posibilidad de plantear alternativas si en esta sociedad en la que estamos no somos capaces de reivindicar los derechos sociales fundamentales. Y ahí, evidentemente, tenemos que poner en juego el trabajo que hacemos con otros colectivos que están fuera de la cárcel, a los cuales hay que unir. No hay que hacer una tarea de defender ni de derechos sociales para las personas que salen de la cárcel, no, sino para todos aquellos colectivos y todas aquellas personas que en definitiva están siendo marginadas y excluidas en estos derechos sociales fundamentales. La reivindicación de estos derechos sociales fundamentales es clave. Es clave. En el tema educativo, en el tema de salud, servicios sociales y vivienda. 4 cuestiones básicas y fundamentales en las cuales hay que luchar. Y esta sociedad, si eso somos capaces de procurarlo, estaremos poniendo lo mínimo para poder caminar, para poder acompañar con dignidad a todas estas personas. Es una cuestión clave. Y si eso no está en nuestros planteamientos, no hay nada que hacer.
pero por distintas razones. Primero, porque antes de entrar en la cárcel probablemente esas personas no tuvieron esos derechos sociales fundamentales. Segundo, porque tampoco los han tenido dentro de la cárcel. Y tercero, porque fuera de la cárcel, cuando salen de la cárcel, tampoco tienen espacios para poder tenerlos y poder disfrutarlos, poder servirse de ellos. Clave y fundamental, los derechos sociales. Aún más, la renta básica universal. Es decir, que toda persona, haya pasado por la cárcel o no, tenga ese derecho. Esta es una lucha que están haciendo muchos colectivos en estos momentos. Sobre todo, nosotros pertenecemos a un colectivo a nivel del estatal que defendemos la renta básica que llamamos de las iguales, de las personas iguales. Todas las personas, derecho a un mínimo, a una mínima cantidad económica por ser ciudadanos. Creemos que es posible, creemos que es una lucha probablemente utópica, pero que hay que reivindicar para que poco a poco esta sociedad, porque hay una cuestión evidente, trabajo puede haber, pero no hay empleo, ni va a haber empleo. Tercero, otro derecho penal. Evidentemente, aquí hay que trabajar y hay que luchar justo en la dirección contraria a la que la mayoría de los gobiernos trabajan. No se puede seguir endureciendo y buscando que el Código Penal sea la solución a todos los conflictos de esta sociedad. No puede ser. Hoy estamos oyendo todos la noticia de todo este fraude y de toda esta operación contra los chinos. Si el problema no son los chinos, el problema son las leyes que el sistema tiene para haber favorecido y para haber hecho todo esto que se está haciendo. Por lo tanto, me parece que en ese camino, claro que esto requiere otra conciencia, mientras no nos entre en la cabeza de que lo punitivo hoy no es el camino, sino que el camino hoy más que nunca llegamos a descubrir desde la ciencia, desde la sociedad, desde cualquier lugar, que lo reinsertivo, que aquello que sirva para acompañarnos es mucho más importante que todo lo que sirve para separarnos. Evidentemente es la mediación penal como camino mientras tanto, sobre todo en los pequeños conflictos, sobre todo en los pequeños delitos. Y una última cuestión que me parece clave, sobre todo en un momento como el actual, un momento de crisis: acogida en espacios con apoyo comunitario. No hay posibilidad ninguna de reinserción, no hay posibilidad de derechos sociales, no hay posibilidad de rentas básicas, no hay posibilidad de tomar conciencia de otro derecho penal, no hay posibilidad de mediación si no somos capaces de generar espacios comunitarios donde un comedor comunitario, donde el trabajo comunitario, donde la salud planteada comunitariamente. ¿Qué hacemos con los sin papeles? Planteado el tema de la vivienda comunitariamente. Son claves completamente distintas a las que estamos viviendo y a las que hemos vivido hasta ahora. Pero desde luego a mí me parece que es la única manera de poder crecer y de poder avanzar, ya no solamente con las personas que salen de la cárcel, que cuando salen de la cárcel comienzan a formar parte de un colectivo mucho mayor. Hoy tenemos en este país en torno a 10 millones de personas en una situación no de extrema pobreza, pero sí de pobreza, en una situación precaria. Evidentemente, en todo ese gran colectivo, estos espacios de apoyo comunitario son absolutamente imprescindibles y claves. Probablemente serán los instrumentos alternativos que hagan
y posibiliten que la cárcel no sea la única opción que pensamos e incluso ninguna opción en un futuro para afrontar los problemas que nos encontramos y los conflictos que encontramos dentro de la sociedad.